Guillermo Moreno está yendo por los distintos barrios de Capital y Provincia de Buenos Aires y seguramente recorrerá todo el país para hablar con el pueblo argentino, para llevar una palabra peronista, una esperanza de cómo podemos salir de esta situación difícil que estamos viviendo los argentinos hace ya varios años. Y aparte de él darnos una charla para contarnos todo sobre cómo piensa, cómo sabe que podemos salir de esta situación y tener una Argentina justa, libre, soberana, con trabajo para todos. Aparte de eso, quiere escuchar sus preguntas y responderlas. Así que van a pasar algunos compañeros con un papelito donde ustedes pueden preguntarle lo que quieran. Ahora vamos a darle la palabra a Lucas, que es un compañero de acá, de Lomas de Zamora. Gracias. Hola, hola, buenas a todos. Bueno, en primer lugar, felicitarla a Nidia por llevar adelante este esquema, este formato de charlas con la comunidad, con nuestro conductor, con Guillermo Moreno, que se acerca a los territorios, sea en Capital, sea en los distritos de las diversas secciones, para tomar contacto directo con los vecinos, con los ciudadanos, y en ese tránsito de preguntas y respuestas, bueno, esperar llegar a conclusiones que sean constructivas para nuestro destino como país, como nación. Quiero mencionar la presencia y agradecer a la referente de Lanús, Lorena Lopresti, que se encuentra a mi izquierda, a Edgardo Gallardo de Avellaneda, también que está trabajando, aparte desde la línea liberal, de alguna manera muestra y expone la amplitud que tenemos en el espacio, y también de la compañera Olga, que está trabajando acá, vive cerca, acá a 2 cuadras, y también va a venir en un momento cercano Giselda, su hija, que va a estar con nosotros. Agradecer naturalmente la presencia de todos ustedes. La convocatoria habla por sí solo, esto es más que satisfactorio. Y bueno, estamos a disposición como militantes, como compañeros, para interrelacionarnos permanentemente y armar y construir políticamente lo que venimos haciendo de cara al 2023. Así que, compañeros, todos sabemos ya lo que tenemos que hacer, en más en menos, y cada elección, por poner y tabular como que las elecciones son los ciclos que permiten medir de alguna manera la agenda, cada elección que vamos transitando nos vamos volviendo más fuertes, más conocedores de lo que tenemos que hacer, y bueno, aspiramos que en el 2023 seamos mejores aún todavía y que lo que proponemos sea solamente de utilidad para nuestro pueblo. Así que, compañeros, muchas gracias por estar, y ahora le cedo la palabra a quien Nidia me diga. Bueno, podemos ir con nuestra referente de Lanús. Dale. Hola, buenas tardes. Bueno, como decía Lucas, mi nombre es Lorena Lopresti, el distrito en el que yo vivo es la ciudad de Lanús. Y bueno, ¿qué decirles? A pesar de la crisis que vive nuestro país, antes que nada quiero desearle a todos un 2022. Espero que nos encuentre unidos. ¿Para qué? Para que ya veníamos trabajando con Guillermo hace un tiempo. Bueno, la idea es ponerle más garra, trabajar con más ganas para poder llevar a Guillermo Moreno a la presidencia en el 2023. Así que bueno, invitamos a todos los que se quieran sumar, pueden obtener nuestros contactos, ya sean de este distrito o de otros, ¿sí? Como para que se puedan sumar a estas charlas, al trabajo, a las preguntas que ustedes quieran hacer, a ver el modo de colaborar y de que nosotros desde algún lugar también podamos colaborar con ustedes. Así que bueno, cualquier pregunta nosotros respondemos. Muchas gracias. Bueno, compañero de Avellaneda. Hola, ¿cómo están, compañeros? Bueno, voy a decir unas palabras para sintetizar un poco el por qué apoyamos a Guillermo Moreno. A veces, en medio de una tempestad, con la amenaza de un naufragio, todos miramos al marino que sabe conducir el barco y genera obediencia y genera que todo el mundo lo siga, porque está en peligro nuestras vidas y está en peligro
el buque y todos los que estamos arriba. Y entonces en ese momento uno mira al que sabe, al idóneo. Y en esta tormenta que todos estamos sufriendo, todos y cada uno de nosotros estamos padeciendo este gobierno fracasado y este gobierno fallido, Guillermo Moreno aparece como el que sabe y el idóneo. Y esta es la mejor obediencia que podemos tener. Y hay que tener orden para salir de esta tormenta. Sin orden no se puede salir. Y Guillermo Moreno tiene las ideas bien puestas y sabe lo que hay que hacer y habla con sujeto, verbo y predicado y tiene orden en su hablar. Cuando vemos que los políticos que salen en la televisión son frívolos, están de viaje por el Caribe cuando el pueblo está sufriendo. Así también cuando hay un enfermo agonizando en una cama, uno ve al médico como el idóneo y lo obedece y le pide consejo y no hay ninguna duda que uno sigue al que sabe. Guillermo Moreno en estas elecciones dio la pelea por su convicción, más allá del resultado. Dar la pelea también es combatir y también es victoria, porque uno tiene que venir a este mundo y dar la pelea por la justicia, por el bien, por el pueblo. Y Guillermo Moreno dio esa pelea, agraviado, maltratado por sus propios pares, compañeros que piensan como él, lo agreden diciendo que sacó menos votos que un culo. Pero eso no habla mal de Guillermo Moreno, habla mal del pueblo que votó ese culo y no votó al que sabe. Y cuando el barco empiece a hundirse, la gente va a empezar a mirar quién nos puede sacar de esto. Y yo confío en el jefe, en el conductor, en el hombre que sabe que es Guillermo Moreno. Bueno, ¿y cómo sabemos que sabe? Más allá de que lo escuchamos, muchos lo debemos ver por televisión, lo vemos en crónica y sabemos que sabe porque se nota, pero además sabemos que sabe porque, ¿se acuerdan cuando todos vivíamos un poco mejor? Cuando había más trabajo, cuando nos alcanzaba para un poco más. Bueno, en esa época, allá por 2010, 11, 12, antes también, pero digo, en ese momento que nos alcanzaba a todos, todos estábamos un poquito mejor cada día que el día anterior, un poquito mejor cada mes que el mes anterior. El compañero Guillermo Moreno era el secretario de Comercio, era el que se encargaba, bueno, básicamente de toda la economía de Argentina, pero se encargaba de que los precios estuvieran razonables para que con los trabajos pudiéramos comprar las cosas, especialmente la comida, pero todos los precios. Entonces sabemos que sabe porque ya lo hizo. ¿No era él solo? Bueno, pero era la cabeza de esas cosas. Así que ahora le vamos a dar la palabra a él para que nos dé la charla que trajo para Puente La Noria y después vamos a habilitar las preguntas de ustedes y las vamos a contestar todas. Bueno, muchas gracias, Nidia, por la organización de esta actividad. Gracias a los vecinos por estar. Día muy particular, día de extremo calor. Por suerte ahora está soplando algún vientito y esto... La idea es que charlemos un ratito y después escuchemos e interactuemos a partir de la construcción de que entre las preguntas y respuestas vamos aprendiendo entre todos. Nosotros venimos acá a aprender. Primero, es cierto que los votos que sacamos son los votos que contaron. No necesariamente son los que sacamos, pero son los que están. Ahí tenemos muchísimos años de entender lo que pasa en la política y tenemos el aparato electoral que tenemos. Y por lo tanto, si en el momento del contar los votos no están los fiscales que tienen que estar, pasan las cosas que tienen que pasar. Pero si seguimos teniendo presencia
es porque naturalmente los votos que nosotros sacamos no son los mismos que los votos que contamos. Así que en eso nosotros no tenemos dificultad. Hacemos lo que teníamos que hacer. Si nosotros no hubiese estado el peronismo en la campaña. Y nosotros estamos orgullosos de que ha estado el peronismo, y hoy el peronismo vuelve a ser el elemento ordenador de la política en la Argentina. Todos intentan transformarse, incluso el gobierno, un claro gobierno que no es de orientación peronista, decir que, bueno, el peronismo es el que está ordenando las políticas porque necesitan tener el manto protector del peronismo. Y nosotros estamos acá orgullosamente peronistas. Venimos con los vecinos de Lomas a decirle, mire, nosotros somos orgullosamente peronistas. Nacimos en el peronismo, vivimos en el peronismo y vamos a morir peronistas. Y le venimos a decir a los vecinos que lo que va a fracasar y lo que está fracasando no es un gobierno peronista, que lo que está fracasando ahora es un gobierno de otra doctrina, mucho más parecido a lo que hizo Alfonsín, que lo que hizo el general Perón o lo que hizo Néstor Kirchner hace muy poco tiempo, cuando empezó este siglo, allá en el 2010, que en vez de copiar lo que hizo Néstor Kirchner, está copiando lo que hizo Alfonsín y toma hasta las mismas decisiones con esto que hoy nos enteramos, que los empleados públicos no van a trabajar a los ministerios porque falta luz, y bueno, esto también pasó en el año 89, y hacían que los empleados públicos no fueran al Ministerio de Economía, a los ministerios porque no había luz. Se van repitiendo las mismas cosas, y estas cosas que se van repitiendo no le hacen bien al país. Y nosotros venimos acá a decirle, mire, lo que nosotros tenemos acá es la pura bandera de nuestra doctrina. ¿Y qué nos puede pasar? Porque el gobierno tiene que inexorablemente arreglar ahora con el Fondo Monetario Internacional. Y nosotros ya tenemos la pauta de cómo viene ese arreglo. Porque hubo un comunicado del Fondo Monetario Internacional que lo dio a publicidad el 10 de diciembre, ahora, que acaba de pasar, que cuando uno lo lee, sabe que lo que va a sufrir la Argentina es un fuerte proceso de desindustrialización. Aquel peronismo que industrializó el país, ahora vienen para que haya un peronismo que no tenga industria. ¿Y esto cómo lo sabés? Y esto lo sé porque ese comunicado del Fondo Monetario, entre otras cosas, dijo que no va a bajar el precio de la comida. Bueno, en realidad cuando la comida sube no baja. Sí, bueno, pero vos podés generar los mecanismos para que suban los salarios y no suba el precio de la comida, que fue lo que hizo el último gobierno peronista. ¿Y qué es lo que pasa cuando un trabajador tiene que gastar casi todo lo que gana para comprar la comida y que no le queda plata para gastar algo en otros consumos que tenga que tener? ¿Qué fue lo que pasó con Macri? Macri, cuando llegó, duplicó el precio de la comida y ahí todos sentimos que nos estaban metiendo la mano en el bolsillo. Cuando llegan los gobiernos peronistas, lo que tiene que hacer es que la comida esté en un precio distinto. ¿Cuánto tiene que gastar un trabajador para alimentar su familia? Y de lo que gana no más que un tercio. Cuando un trabajador gasta más de un tercio de lo que gana para alimentar su familia, y se pone la cosa muy difícil. Esto está pasando ahora, y sí, está pasando ahora. Va a cambiar y no va a cambiar. Y entonces va a ser difícil que tengan un mercado interno importante, porque si gastamos la plata en comida no podemos ir al peluquero, no podemos pagar la cuota de los ladrillos, no podemos comprar los útiles de los pibes para la escuela, no podemos comprar las zapatillas. Todo lo que hacíamos en el gobierno peronista ahora no se puede hacer, y lo que marca la diferencia es el precio de la comida. Uno dice, no, pero Moreno, el precio de la comida es el precio que permite que después que el trabajador gane la quincena, la semana o el mes,
le sobre para hacer otros gastos. Y eso para nosotros es muy importante. Claro que para que la comida esté en un precio razonable, y es como decía el general Perón, no se pueden hacer tortillas sin romper los huevos. Con alguien tenés que discutir. Y sí, esto es lo que tenemos que hacer. La política es eso, es elegir quiénes van a ser tus amigos y quiénes van a ser tus enemigos. Quiénes van a ser los que no te van a aguantar. Y bueno, por eso el peronismo siempre fue castigado. Y fue castigado, y el pueblo sabía que cuando había un gobierno peronista, el pueblo la pasaba razonablemente bien, siempre con trabajo, porque la base del peronismo es que el pueblo tenga trabajo, por eso es el pueblo trabajador. Pero para que tenga trabajo el pueblo tiene que haber industria, y para que haya industria tiene que haber un mercado interno que permite que se compren los productos de esa industria. Y si no hay mercado interno, eso se pone muy difícil. Y si está la comida cara, es muy difícil que haya mercado interno, y hasta es difícil que podamos hasta comprar una revista o un diario. Miren, y eso es la base de la economía peronista, que el pueblo tenga lo suficiente para que con su trabajo pueda comprar la comida para alimentar con su familia, y a su vez que le sobre lo que le tenga que sobrar para hacer esos pequeños gastos que hace que la familia esté armonizada. Porque en el límite la familia tiene que volver a comer en su casa. Mire, cuando nosotros llegamos, obvio que estaba lleno de compañeros que tenían que alimentarse fuera de su hogar. Pero a medida que nosotros fuimos gobernando, día a día los compañeros conseguían trabajo, y entonces lo que pasaba que ya se empezaban a alimentar en su casa, porque podían comprar la comida, y eso para nosotros es fundamental. Miren, hay dos temas que nosotros tenemos que tener en un precio adecuado: la comida y el valor del combustible. Se llame gasoil, se llame nafta, se llame la garrafa. Mire, si la Argentina tiene la energía en un precio razonable y tiene la comida en un precio razonable, después tiene que dejar que la cosa madure. Y eso fue lo que hicimos. Y eso es lo que el peronismo tiene que volver a hacer. Y no es lo que va a pasar ahora. Y entonces, ¿cuál es el mensaje? Mire, si la comida no está barata y la energía no está barata, no esperen que haya un gobierno peronista. Y esto es lo que pasó con Macri, y esto es lo que está pasando en este gobierno. Y nosotros venimos a decir, mire, necesitamos la energía. Otra vez, que cuando las fábricas tienen la energía, el valor que necesitan, los productos argentinos son productos que se pueden adquirir. Y si son productos que se pueden adquirir, esa fábrica todos los días toma un trabajador, y es una familia más que se alimenta del trabajo. Y a su vez, si la comida está en un precio razonable, entonces después con ese salario compras la comida y te sobra para que puedas armar tu casa. Pero no es lo que nos está pasando ahora. Y si no es lo que nos está pasando ahora, este es el problema que tenemos. Mire, sobre esta base es que nosotros tenemos que transitar. Y venimos acá a dar la cara y a recibir lo que tenemos que recibir. Las preguntas de los compañeros para que esté bien, y las preguntas de aquellos compañeros que también la están pasando complicado. Y ponemos la cara, porque esto es lo que hacemos los peronistas. Damos la cara y explicamos lo que hay que hacer desde nuestra humilde opinión. Y esto también lo hace su santidad. Por eso es muy importante escuchar al Papa también. Porque el Papa tiene una visión de lo que está pasando en el mundo
que no es una visión importante. Si uno junta a todos los líderes que hoy les hablan al mundo, ponemos el presidente norteamericano, el ruso, el chino, y lo ponemos al Papa, seguramente cuando el Papa explica lo que está pasando en el mundo, nosotros nos vamos a sentir conformes. La visión que tiene el Papa del mundo es una visión que nos deja conformes. Y en esto, por eso nosotros decimos, miren, hay que escucharlo al Papa, porque cuando habla el idioma, no es que habla en nuestro idioma porque habla español, sino porque dice las cosas que nosotros queremos escuchar. Y eso a nosotros nos resulta cálido. Entonces, miren, cuando pensamos en el mundo, pensamos en el Papa. Y cuando pensamos en la Argentina, pensamos en una Argentina industrial. Si nosotros pensamos en el mundo y pensamos el mundo como lo piensa el Papa, y pensamos la Argentina como la piensa el peronismo, que es con industria, nosotros no nos vamos a equivocar. Y esto es lo que la doctrina nuestra nos dice, una doctrina universal para todos los pueblos del mundo y una doctrina que tiene que instalarse en la Argentina productiva, en la Argentina donde los trabajadores se encuentran con el capital y se encuentran en una empresa para producir los bienes que necesita el pueblo argentino consumir, que estén en cantidad y que estén en los precios adecuados. Y esa es la economía peronista. ¿Es fácil de hacerla? Y hay que trabajarla. Es una Argentina en un mundo donde no quieren que haya países industriales. Y nosotros sí queremos. Por eso cuando vino Perón y empezó a construir la Argentina industrial no fue fácil. Y cuando vino Kirchner y quiso hacer la Argentina industrial tampoco fue fácil. Pero finalmente se demostró que se podía hacer. Y estas son nuestras dos banderas. Ver el mundo, sentir el mundo como lo siente su santidad. Y sentir la Argentina como la sintió Perón, con trabajo y con industria. Y eso es lo que vamos a volver a hacer. Y esas son las ideas que el Perón nos legó. Y esas ideas que Perón nos legó son las ideas que nosotros le venimos a proponer a nuestro pueblo, que es un pueblo sufriente. El peronismo no viene para hacer sufrir al pueblo. El peronismo viene para darle felicidad al pueblo. Y la felicidad empieza con un pueblo trabajando. Y no hay pueblo trabajando si no hay pueblo que se construya a través, y una nación que se construya a través de la industria. Por eso la industria y el pueblo trabajando son la base de esta Argentina. Y esto es lo que podemos a proponer. Y eso no es otra cosa que la doctrina peronista, con sus 20 verdades. Y para que eso se pueda hacer, la comida y la energía tienen que estar en el pueblo, tienen que estar en el precio que necesita nuestro pueblo. Lo hicimos, lo hicimos. Lo vamos a volver a hacer, lo vamos a volver a hacer. Y para eso precisamos el concurso de todos nuestros vecinos. Y esto es lo que venimos humildemente a transmitir, con nuestros compañeros, con nuestros equipos, con nuestra presencia, decirle qué Argentina queremos. Queremos una Argentina industrial con el pueblo argentino trabajando, para que todos los pueblos del mundo también se gasten el sustento, se ganen el sustento con su trabajo. Y esto es lo que nos habla su santidad. Por eso para nosotros es muy sencillo. Una doctrina que tiene principios y valores, que está formada en los principios y valores clásicos y obviamente, como dijo el general Perón, con la trascendencia, porque nadie puede no pensar que tenemos un pasado y que tenemos un futuro y que transitamos un presente. Y en ese futuro están nuestros hijos.
nuestros nietos. Y ahí es de donde nosotros los construimos. Esta es la Argentina que queremos. Una Argentina con trabajo, con producción, con industria, con el campo, generando los bienes que necesitamos con nuestros alimentos, pero sabiendo también que sin industria va a ser muy difícil que haya trabajo para todos. ¿Y qué mundo queremos? Y el mundo que cada vez que habla el Papa nosotros no imaginamos. Para eso venimos aquí a dar la cara y para eso estamos frente a ustedes. Muchas gracias por la atención y muchas gracias por habernos escuchado estos minutos. Gracias, compañeros y compañeras. Bueno, acá tenemos las preguntas que hicieron. ¿Qué harías para mejorar la situación de las personas en situación de pobreza en la calle y en los hogares? Miren, se nos han incrementado enormemente la situación de las familias, ya no son personas, son familias completas en situación de calle, que naturalmente ya están en el límite de la pobreza y están pasando a la indigencia, y que estamos en una situación extremadamente delicada. Para el peronismo, 2 familias pobres son un montón. No vamos a entrar a discutir si hay 8% de pobreza, 30, 40 o 50, porque para el peronismo 2 familias en la pobreza ya es mucho. Y esto es lo que nos está pasando, que cada día tenemos más familias en la pobreza. De la pobreza se sale trabajando y el gobierno tiene, miren, Perón tenía una frase extraordinaria que era: gobernar bien es crear trabajo. Y eso fue lo que hicimos en la década ganada. Gobernar bien fue crear trabajo. Naturalmente tiene que haber planes hasta que haya trabajo. Pero el buen gobierno es porque genera trabajo. Y es imposible que haya trabajo para todos si no hay industria. Y es imposible que haya industria si la energía está cara. Es imposible con energía cara que podamos tener acero, aluminio, en términos internacionales, competitivo, al precio. Miren, no hay alternativa. Si nosotros no tenemos aluminio barato y acero barato, ¿cómo vamos a tener talleres que transformen ese acero en escaleras que sean argentinas para que nosotros tengamos la escalera en nuestra casa para cuando tenemos que ir a buscar cosas en Altillo la podamos agarrar? Y hoy las escaleras volvieron a ser chinas, porque son las más baratas, si no fíjense las que venden los ferreteros. Este es un problema. En la época nuestra, las escaleras volvían a ser argentinas, porque las escaleras se fabrican en los talleres, pero para que se fabriquen en los talleres de 10, 15, 20 obreros, el acero y el aluminio, que es lo que se fabrican las escaleras, o la madera, tiene que ser en términos competitivos, en términos internacionales. ¿Y cómo hacemos para fabricar acero si tenemos energía cara? Por eso el precio de la energía es fundamental. ¿Qué es el acero? Carbón, hierro y energía. Si tenemos energía cara, muchachos, no hay moneda. No hay manera de hacer esto. Por eso la energía es fundamental. Alimentos y energía barata. Esto es lo que tenemos que tener. Cuando eso pasa, las fábricas empiezan a trabajar, empiezan a tomar mano de obra. Si no se sabe el oficio, se aprende, todo se puede aprender. Todo se puede aprender. Y así fue como nosotros, habiendo agarrado la Argentina con 54% de pobreza, la devolvimos con muchísimo menos pobreza. Y habiendo agarrado a la Argentina con 25% de desocupación, devolvimos a la Argentina con 7 puntos de desocupación, y el peronismo necesita 2 puntos de desocupación. Eso significa que todos los que quieren trabajar, tienen trabajo. Pero para eso hay que hacer las políticas que permitan que eso se dé. Lo hizo Perón, lo hizo Perón. Lo volvimos a hacer en la década ganada, lo hicimos en la década ganada. Lo vamos a volver a hacer, lo vamos a volver a hacer. Obviamente,
Para eso es necesario que se gobierne con nuestra doctrina, porque en nuestra doctrina se sabe lo que hay que hacer, no con ideas europeas, con ideas bien americanas, porque el peronismo es bien una idea americana. ¿Cómo terminamos con la pobreza? ¿Cómo terminamos con la familia en situación de calle? Solamente con trabajo. Obviamente que esto demanda su tiempo, por eso es muy importante que mientras se demande su tiempo, los movimientos sociales que permiten que hoy las familias coman, sigan. Pero obviamente sabiendo que a la larga lo único que resuelve eso es que haya trabajo. Trabajo para todo aquel que quiera trabajar. Bueno, yo veo acá algunas preguntas que por ahí estaría mejor que las conteste Lucas, porque son, me parece, de la zona. Una es, ¿para cuándo iluminación y semáforos ahora que están reformando? Lucas es de Lomas, así que por ahí puede contestar él. Bueno, de alguna manera esa incumbencia, ese alcance recae sobre el oficialismo acá en el municipio. Nosotros como militantes no tenemos ese alcance hoy en día, pero eso se resuelve fácilmente a través de las ordenanzas municipales que permiten llevar a cabo y materializar, son el canal legal, jurídico y político para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el asfalto, con tapar los pozos, con iluminar. Y eso está contemplado naturalmente en la ideología del gobierno, en la doctrina que presente ese gobierno de turno actualmente en este distrito de Lomas de Zamora. Sí hay obras que se están llevando a cabo, eso lo conoce uno como vecino. Insisto, esta aclaración es, nosotros no somos parte, no somos el secretario de Obras Públicas del municipio de Lomas de Zamora, pero claramente esas acciones tienen que ver con el sentido común. Hoy en día la iluminación a LED es lo que está en boga y hay que llevar y canalizar las inversiones municipales en ese segmento. ¿Para qué? Para que cuando el trabajador, hoy es porque oscurece más tarde, pero en la época de otoño, de invierno, que oscurece más temprano, tenga la iluminación cuando baja de la parada del colectivo, tenga la iluminación que corresponde para transitar de la parada del colectivo, de la estación de tren hacia su domicilio, cuando espera el colectivo, cuando espera el tren también. Así que todo eso se va armando simplemente con sentido común. Y el sentido común nosotros lo tenemos de alguna manera basado en nuestra doctrina, la doctrina peronista. Si nuestra doctrina es humanista, vamos a hacer las cosas que tienen que ver para cuidar al hombre. Si nuestra doctrina es simple, vamos a llevar a cabo las acciones que tienen que ver para mejorar el tránsito diario de nuestros ciudadanos. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la iluminación, con el asfalto, pero claramente todo eso tiene que ver con cómo maneja el municipio y lleva a cabo y materializa con sus acciones diarias de gobierno todo lo que tiene que ver con darle una vida mejor, de alguna manera, a los vecinos y a los ciudadanos. Así que simplemente aclarar que son acciones que están bajo la órbita del municipio de turno y bueno, desde nuestro lugar haremos todos los reclamos, todas las notas. Hay un compañero acá que es especialista en esto, que lleva a cabo, sabe cómo tramitar las notas y bueno, las hacemos y las presentamos y nos presentamos en las mesas vecinales incluso para presentar los reclamos. Y naturalmente, bueno, son atendidos, son tenidos en cuenta y esperamos que así sea para que se siga iluminando más el distrito querido de Lomas de Zamora. Excelente esa respuesta, Lucas, porque justamente dos de las preguntas que siguen, una dice, ¿por qué cuando uno va a hacer una denuncia por X motivo, nadie se hace responsable? Y quizás esto que estás respondiendo vos, de que ustedes se encargan de hacer notas y llevarlas, es buscar esa responsabilidad y buscar que los principios y valores de la sociedad lleven a... La responsabilidad es un principio muy grande y que todos los que estamos en política, pero en realidad todos los seres humanos que buscamos el bien común tenemos que tener muy alta. Se me cayó la otra. La otra pregunta era sobre, pero también se relacionaba con eso, era ¿cuándo pondrán seguridad en Puente La Noria? También otra vez nosotros no somos del gobierno nacional, ni del gobierno de la provincia, ni del gobierno de la municipalidad, pero
Esta respuesta creo que dio Lucas recién, completa un poco esto, pero lo puede ampliar. Explica cómo se acercan las notas. Miren, nosotros tenemos compañeros que permanentemente, como les comentaba recién, presentan notas de reclamo al municipio. Y naturalmente, hay una canción de tango que dice: el que no llora no mama, de alguna manera, ¿no? Si uno no reclama, tampoco puede esperar que el municipio actúe per se. El municipio actúa, pero uno después tiene sus reclamos y los presenta. Y sobre ese reclamo y la continuidad y el seguimiento es donde se pueden llegar a obtener esas mejoras concretas. Esto implica un trabajo adicional, digamos, pero bueno, es nuestra responsabilidad ciudadana de alguna manera y hay que hacerlo. Y conozco acá a Martín, un compañero de Lanús, que está trabajando en ese sentido, particularmente en el distrito de Lanús, y tiene resultados positivos. Y cuando me empezó a comentar esto, bueno, de alguna manera esa metodología, ese esquema de trabajo, lo empezamos a implementar inicialmente, recientemente, acá en Lomas. Y naturalmente, siempre vos presentás una nota y capaz que no te dan bola, pero presentás la segunda, te dicen, bueno, ¿vos quién sos? Y la tercera, bueno, te atienden, y en la cuarta, quinta, ahí se puede resolver el problema. Insisto, como ciudadanos hay que tener una vocación, de alguna manera, que la tenemos, de hacer los reclamos que tienen que ver con las necesidades que se presentan en la comunidad, en el barrio. Y cuanto más fuerza tenga ese reclamo, en cuanto al seguimiento y la permanencia y la continuidad en el tiempo, naturalmente sí van a ser atendidos por la órbita municipal. Y bueno, eso es lo que después permite llevar a cabo esa mejora, en este caso la iluminación, o puede ser la seguridad, pero tengan en cuenta que la seguridad, hay elementos que tienen que ver con el alcance provincial o nacional. La seguridad, tengo entendido que es muy del alcance provincial, entonces ya el reclamo sería más fuerte aún. Y ahí tenés el reclamo que la municipalidad te dicen que de la provincia no le bajan los patrulleros y demás. Bueno, pero permanentemente hay que presentar las denuncias, las notas necesarias para que en ese barrio y en esa comunidad el reclamo de la seguridad, por ejemplo, en Puente La Noria, se pueda cristalizar. Sí teníamos en Lomas de Zamora, me acuerdo, para la época de las PASO habíamos presentado con esta situación de la pobreza, naturalmente es como que aumentan, lamentablemente, las situaciones delictivas, ¿no? Me acuerdo que cuando caminábamos para la parte de la campaña, una de las quejas permanentes era la de la inseguridad. Uno iba a la parada de colectivo y te manoteaban la cartera, el bolso, a las 7 de la mañana cuando uno iba a trabajar. Claro, había otro problema también, que era la baja frecuencia del transporte. El transporte en esta zona no pasaba de manera fluida. Entonces, tal vez una propuesta inicial que habíamos hecho era que el transporte tenga una frecuencia mayor, para evitar la baja exposición del ciudadano en la parada del colectivo. Bueno, eso fue atendido, fue tenido en cuenta, y bueno, son cosas que se van presentando y en algún momento va haciendo mella. Pero insisto, nosotros tenemos ese canal, lo estamos desarrollando, está implementado muy fuerte en Lanús, lo estamos implementando acá en Lomas, y naturalmente lo que quieran, bueno, acá la referente de Budge, Olga, puede canalizar eso, después lo vemos con nosotros, y nosotros todos los reclamos les decimos cómo lo tienen que presentar, lo presentamos, lo podemos acompañar, pero bueno, ese es el canal, en más, en menos. Ahí está el compañero Martín, el especialista en esto, y estamos a disposición para objetivar esas mejoras o esos reclamos que ustedes tengan que plantear y que necesitan. ¿Está bien? Bueno, otra pregunta sobre seguridad, y claro, porque a todos nos preocupa muchísimo la seguridad, más bien la inseguridad, ¿no? Y la violencia también, a la que tenemos en la calle y que tenemos que ir esquivando. Así que es otra sobre inseguridad, pero esta me parece que está mejor que la responda Guillermo Moreno. Dice, ¿algún día se va a poder salir a comprar sin saber si volvés o no a casa? Está bien. Miren, ¿para qué vamos a trabajar si te roban en la parada de colectivo? Esto es ridículo. Eso no existía. Cuando uno era chico, hay algunos que tenemos acá cierta edad,
esto no pasaba. Digamos, a los trabajadores no se los robaba. Muchachos, siempre va a haber quien vive de lo ajeno, todos sabemos. Ahora, una cosa es vivir de lo ajeno y otra cosa que el ajeno sea un trabajador. Eso es una estupidez. A esta altura uno puede decir que siquiera eso es robar. Miren, robarle a un trabajador ni siquiera es robar. Eso es una tontería, eso se tiene que terminar rápidamente. Ahora, no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Por eso tenemos una... Bienvenida. Ven. No, por favor, es un placer. Pero se puede quedar la madre también. Quédate, vení, trae una silla, agarrá una silla y... Dale una silla, ahí tenés, vení. Ponete de aquel lado, vení. Si no queda feo eso que... Nosotros nos quedamos y vos te vas. Vení acá. Gracias. Estás atento, eso es bueno. No, por favor, señora. Contagio del ejemplo implica, entre otras cosas, que la seguridad no es un tema policial. Cuando el funcionario dice que la seguridad es un tema de la policía, es porque se está sacando el tema de encima. Yo diría que a esta altura, y dada la situación, ni siquiera es un tema del ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, de Berni, ni siquiera es un tema del gobernador. Porque el tema de la policía de la provincia es un tema muy complejo. Me parece que es un tema de predicar con el ejemplo y desde el principio de autoridad. La seguridad tiene que ser un tema presidencial. Yo creo que en el 2023, aquel candidato a presidente que no se haga cargo de la seguridad de su pueblo no va a poder ser ni siquiera candidato. Presidente va a tener que resolver cómo va a encarar el tema de la seguridad. Saquémoslo de la provincia de Buenos Aires y llevémoslo a Santa Fe. Esto de que haya una banda que se llama Los Monos, que tirotee, que vaya para acá, que use armas largas, esto es absolutamente ridículo. El presidente eso lo tiene que resolver rápidamente. Y se resuelve como hacen los peronistas, poniendo el cuerpo. Si yo pregunto acá cuáles son los temas de seguridad, ¿qué le molestan a los que habitan acá en el barrio? Saben, es cuestión de venir, poner el oído, decir, mire, es así. Y lo tiene que resolver el presidente, pero uno no le puede decir a cualquiera, porque si uno se lo dice a cualquiera, no sabe si ese cualquiera es un buey o es un corneta. Por eso tiene que venir el presidente y decir, mira, a ver, contame qué es lo que está pasando. ¿Cómo el presidente va a recorrer? El presidente tiene que dedicarse todos los días de Dios a resolver el tema de seguridad. Pero para eso hay que levantarse temprano, a las 6 de la mañana. De 6 a 9 hay que resolver el tema de seguridad de cada uno de los lugares de la Argentina donde hay un tema de seguridad. Mire, si en Rosario hay unos barrios que están coaptados por los monos, tiene que ir el presidente y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Si acá hay un problema de inseguridad, mire, viene el presidente y hace lo que estamos haciendo acá. Llega, viene, para y dice, a ver, contame lo que está pasando. Y a la tarde tiene que estar resuelto. A la tarde tiene que estar resuelto. Y si al otro día no está resuelto, tiene que volver y hacer lo que hay que hacer con los que tenía que haber resuelto ese tema en el momento. Por eso es el principio de autoridad. Mire, de un lado están los que tienen uniforme y del otro lado los que no tienen uniforme. Y los que tienen uniforme, también tenemos que saber que si visten el uniforme, esto es muy fácil. Mire, comisario, venga para acá. Y lo mismo pasa con los jueces. El presidente es el único que puede hablar con la Corte Suprema y decir, mire, este juez no vive de acuerdo a lo que gana. Y se resuelve. Pero solo lo tiene que resolver el presidente. Mire, cuando yo estuve, entre otras cosas, tuve que hacerme cargo del Mercado Central. No está tan lejos de acá.
Bueno, ya. Entonces, no hubo un solo caso, no hubo cuchillazo, no hubo asesinato, se terminó. Eso se arregló, mire, fuimos, pusimos el cuerpo y se terminó, pero se iba a las 8 de la mañana y ya se iba tarde. Y arreglamos con el comisario, mira, si vos te vas a quedar a trabajar acá, estas son las reglas del juego. El comisario sacó tres veces el premio al mejor policía y vivía como vivía. Pero uno iba todas las semanas y se ordenaba. Y los changas trabajaban de changa, los puesteros de puestero, las empresas en su empresa, tenían los vestuarios que tenían que tener. La comisaría era la comisaría que tenía que tener, pero el vestuario de los trabajadores también. Y el que se quería bañar tenía agua caliente. Y se terminaron, y si había partido de fútbol que terminaba más, hizo un club para que se jugara al fútbol con referí y se respetaba el referí. Y no hubo más inconveniente por muchos años. Y se terminaron esas tonterías que en la banana venía la falopa y si, miren, no hubo inconveniente. Pero había principio de autoridad. Y se mandaba. Y fueron unos recuerdos, no solo estaba la comida para que los trabajadores la pudieran comprar en la feria minorista, y después venían también los de la zona norte con sus camionetas. Mire, no solo la comida estaba en el precio que tenía que estar y la fruta y la verdura es básica del mercado central, sino que se trabajaba y ordenadamente. Cuando yo llegué al mercado central, los muchachos que trabajaban en el mercado central parecían todos que eran sauce, eran altos y flaquitos. Y cuando me fui, eran todos zombú. Habían echado se comía. Y si vos comés y haces el trabajo de los changas, obviamente que desarrollás cuerpo. Porque es obvio que si vos te cargás los bultos de 25 kilos y te cargás varios bultos y comés, echás cuerpo. El mercado central fue el ejemplo de lo que es una economía peronista. Y también estaban las empresas. De ahí salió el barco que se fue a Angola con todos los productos peronistas. Entonces, de la economía peronista. Entonces, es un buen ejemplo. Obviamente es La Matanza, pero está en el límite con Lomas y en los dos lugares funcionaba. Y no había violencia. Y se terminó la prostitución infantil, de un día para otro. Estaban en las Achiras, que es límite. Muchacho, esto no va. Y se terminó. Y se terminó, ¿eh? Pero para eso estábamos todas las semanas haciendo lo que hay que hacer. Y se hizo el club para que se jugara el fútbol, y se corrían las maratones, y los sábados había cine, y los que querían tener cine tenían cine, y los viernes a la noche había boxeo, y los transmitía Canal 7, y las cosas se hacían. Es la comunidad, porque para eso nosotros prohijamos la comunidad organizada. Y el mercado central es una comunidad que irradia sobre Lomas e irradia sobre La Matanza. Y eso tiene que volver a ser. Y con esto termino. Cuando yo llegué, los trabajadores se llevaban la comida del mercado con las bolsas. Al final ya no. Decían, no, Moreno, nosotros compramos en el barrio. Si total no hay tanta diferencia y así viajamos más cómodos. Esa es la Argentina que nosotros queremos, porque queremos también que los mercados del barrio tengan los precios adecuados para que las familias puedan comprar en el barrio. Lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Acá tengo una pregunta porque Aníbal, ¿quién es Aníbal? Aníbal preguntó algo y yo no entiendo una palabra, entonces, o no entiendo una sola. Dice, si le va a mostrar la roja a los que chorean del gobierno. No, si estás en el gobierno no podés chorear. Es obvio que en la Secretaría de Comercio te vinieron a seducir más de una vez. Pero en la Secretaría de Comercio no choreaba el secretario, pero no choreaba el último tampoco. No hay una sola denuncia.
Porque Perón enseñó que el pescado se pudre por la cabeza. Vos si vas a pescar, lo primero que se pudre es la cabeza del pescado. Entonces no tiene... Mirá, hay que vivir... Si no te alcanza la de tu trabajo, mirá, yo cuento una anécdota. Antes de ser secretario de Comercio, fui secretario de Comunicaciones. Me pidieron, yo la verdad que no quería. Me dijeron vení por 60 días y después me quedé muchos años. No como secretario de Comunicaciones, sino de Comercio. Cuando entré en Comunicaciones, en el estacionamiento había Mercedes-Benz, había Porsche. Yo ni los conocía. Y yo entré con el Renault 18 y era el lugar central del estacionamiento. Y digo, ¿y este Porsche de quién es? ¿Y este Mercedes de quién es? Dice, no, son de los gerentes. Pero ¿cómo van a tener estos autos? Entonces hicimos la primera reunión y está grabado esto. Y le dije, mire muchachos, yo no tengo la gorra puesta porque no soy de la gorra, ando de civil. Pero a partir de mañana se vive del sueldo. Si no se puede trabajar y mantener esos autos, véndanlo. Y si no, saben lo que tienen que hacer. Y renunciaron, porque con el sueldo de un funcionario público no se puede mantener un Porsche, un Mercedes-Benz. Pero esto que cuento es así. Estaba Madaro, que es el que yo puse en funciones. Fui yo a ponerlo en funciones. Le dije, mira, Madaro, voy a hablar yo. Le dije, muchachos, yo no soy careta ni vengo con la gorra. De acá para atrás me importa poco lo que hicieron. De acá para adelante... Los que tengan esos autos y no estuvieron más. Entonces, se va el gobierno a servir, no a servirse. Nosotros fuimos el ejemplo. Y si alguno quiere trabajar de noche, trabaja, pero se la banca. ¿Se entiende lo que digo? Esa suerte y verdad, pero no con la lapicera. Porque con la lapicera no es de código, no va, ahí no hay riesgo. Si vos querés hacer la cosa de noche, es tu problema. Pero es tu problema y para eso van a estar, pero no con la lapicera. Porque con la lapicera, como dije antes, ni siquiera es robar. ¿Se entiende lo que digo? Con la lapicera no es robar. Y eso no es como tiene que ser. ¿Está bien? Porque acá todos somos muchachos que paramos donde tenemos que parar. Mirá con la camiseta Los Andes. A los únicos que le ganó Los Andes cuando subió a primera fue a Racing. Mirá, es el día de hoy que se acuerda. La lapicera está para servir al pueblo, ¿no es cierto? No para otra cosa. Tenemos dos preguntas más, muy diferentes entre sí. Una es, ¿usted por qué cree que el pase sanitario es conveniente? Si es que lo cree así, porque no dice eso, lo da por sentado. Acá tenemos el perro y tenemos, viste que en todos los actos peronistas siempre tenemos el perro. Y miren, muchachos, yo en la primera intervención quise ser lo suficiente, a veces uno no es lo suficientemente claro. La línea, el parteaguas nuestra, la línea divisoria, es si querés una Argentina industrial o no querés una Argentina industrial. El que no quiere una Argentina industrial no puede llamarse peronista. Y el que no acepta que el Papa piensa muy parecido a lo que nosotros pensamos por el mundo, es difícil. Después sos de cualquier religión, pero hay que ver que el Papa, o podés ser ateo o agnóstico, pero el Papa piensa el mundo como más o menos lo pensamos nosotros. Sobre el pase sanitario tenemos un problema. Hay algunos que piensan que sí y otros que piensan que no. ¿Cuánto más va a durar? Nosotros hicimos una actividad muy parecida a estos en La Plata hará 3 semanas y estaba el secretario general de un sindicato. Acá también están los compañeros del vidrio. Yo no sé si vinieron los muchachos de Baza. No vino. Le habíamos pedido, son los muchachos del sindicato del vidrio. En ese momento estaba el sindicato telefónico, estaba el secretario general de La Plata y estaba un empresario que nos acompaña, que es precisamente de La Plata. Y entonces yo le dije, ¿qué dice el movimiento obrero? ¿Qué dicen los empresarios? Y dice, y nosotros precisamos producir, precisamos que la gente esté sana. Y el sindicato dijo, mire, nosotros, el peronismo es la armonía entre el capital y el trabajo. Y para que haya armonía entre el capital y el trabajo es necesario que las empresas estén abiertas, que trabajen, que produzcan, que los comercios vendan. Y yo creo que esto del pase sanitario es un argumento que divide,
La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires ya se expidió. El peronismo siempre dijo dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. También es cierto que hay algunos que atentan y dicen, no, pero atenta contra mi libertad individual. Y, mire, vamos a ver cuando eso pase. Están los amparos, nosotros lo vamos a acompañar si hay una situación muy particular. Pero no es un tema que hoy esté presente en el movimiento obrero y en la fuerza de la producción. Al contrario, los dirigentes sindicales y los dirigentes empresarios necesitan que las empresas estén abiertas y necesitan que de alguna manera nos cuidemos individualmente sin necesidad de que tampoco te lo impongan por la cabeza. Pero no estamos viendo eso. Este es un tema de la provincia, la Corte opinó. Algún compañero me dijo, bueno, pero en vez de ser una disposición o una decisión del jefe de gabinete tendría que ser una ley. Podría ser, pero la Corte Suprema lo validó. Y cuando lo valida le da un espacio institucional que ya superó la norma, que era una resolución del jefe de gabinete. En síntesis, nosotros decidimos por una Argentina que trabaja y decidimos acompañar la visión que tiene el Papa. En estos son temas opinables. No podemos tampoco suponer que sobre cada tema nosotros tenemos que hacer, mire, veamos los temas individuales si le dificulta a algún vecino. De la misma manera están nuestros compañeros de Lomas que sabrán atender, nuestros abogados, pero no son temas que hoy los incorpore al movimiento obrero, a los sectores empresarios, y nosotros nos dejamos seducir por la armonía del capital y el trabajo. Bueno, la última pregunta es una pregunta histórica. Dice, el entrismo guevarista en la juventud fue más fuerte que el adoctrinamiento de Perón. Hay que verlo con misericordia, ese trance. Pero, ¿dónde estaban sus más fieles intérpretes y servidores? Pregunta Guillermo. Claro, estos son los muchachos que ya peinamos canas, que vivimos los 70. La mayoría de las mujeres acá son todas niñas, no vivieron los 70. Algún veterano veo por acá que vivió los 70. Y en ese momento los sectores de izquierda hacían entrismo en el peronismo. Y el mundo estaba convulsionado. Perón vino y puso orden. Y el pueblo argentino aprendió a resolver sus contradicciones en la arena electoral. Después se armaron los aparatos electorales, eso es difícil. Por eso una cosa son los votos que sacamos y otra cosa los votos que contamos. ¿Está bien? Obviamente que nos agarraron como objetivo y pasó lo que pasó, yo lo entendía. No tuvimos los 36.000 fiscales que teníamos que tener ese día, 36.000 sentados en la mesa, más los fiscales generales, más. Eso es una cantidad de fondos que no disponíamos, pero nosotros lo hicimos con... Fíjate la cantidad de compañeros que tenemos acá, empezamos siendo 30, 40, ya somos, no sé, alguien que los cuente que diga cuántos son. Pero imagínate la cantidad, es bien. Empezamos a las 7, como dijimos, vamos a terminar a las 8, 8 y cuarto, 8 y media, ahora hay que preparar la comida, hay que cenar. Esto fue simplemente un café que tomamos con algunas galletitas. Entonces la señora, el jefe de familia, tienen que ir a su casa, tienen que descansar. Entonces hacemos las actividades de hora y media y nos vamos. Pero esa pregunta, Perón vino y puso orden. Ahora, ¿quién es el que pone orden? Y el que pone orden es la doctrina y la organización. Y la organización no solo es en el partido, sino es que es en el movimiento peronista. Y el problema que tenemos con la organización es que el Partido Justicialista está intrusado, por primera vez fue intrusado. Y fue intrusado por una ideología distinta a la peronista. Yo cuando lo conocí a Kicillof, él decía, ustedes los peronistas. Yo cuando lo conocí a Kicillof decía, ustedes los peronistas. A mí me alegra que ahora diga nosotros los peronistas, pero yo lo conozco al pibe y lo vi. Entonces los peronistas somos como los perros callejeros, nos olfateamos y nos encontramos por los olores. Y uno no los ve. Y lo mismo me pasa con Alberto Fernández, yo lo conocí hace 30 años, no son peronistas.
que quieran, bueno, está bien, el peronismo es amplio, pero el problema es que hoy están ahí arriba y mandan, presidente del partido, el apoderado, y tienen la lapicera y hacen lo que hicieron en el 2019, que no hubo una interna. Y si no hay interna, ¿cómo nos expresamos? Y entonces hay lista única y ahí se arman unos líos bárbaros. Nosotros tuvimos que armar nuestra herramienta electoral, que es el Partido Principios y Valores, porque queremos expresar al movimiento peronista cantando la marcha, porque somos orgullosamente peronistas. Y siempre están los que piensan que ellos ponen las ideas y nosotros ponemos los votos. Y nosotros les decimos que tenemos ideas superiores, porque la doctrina peronista es superior a la doctrina marxista, a la doctrina liberal, a la neoliberal, a la socialdemócrata. Como corpus de pensamiento es superior. Y obviamente que nos vamos encontrando, por eso sentamos en la mesa a los que desde otras ideas se vienen incorporando. Pero se vienen incorporando cantando la marcha y entendiendo que somos una doctrina universal para todos los pueblos del mundo. Evita Capitana, la marcha Evita Capitana, que se escucha cada tanto, tiene una estrofa que dice: para todos los pueblos del mundo, una doctrina de amor y paz. Y esa, para toda la doctrina del mundo, para todos los pueblos del mundo, es de alguna manera la responsabilidad que tiene su santidad. Entonces, en aquel momento, los anticuerpos hicieron lo que tenían que ser, y Perón hablaba de los anticuerpos, pero él estaba vivo. Y hoy, ¿quiénes son los anticuerpos? Y hoy los anticuerpos son los que expresamos la doctrina. ¿Y quién expresamos la doctrina? Y los que decimos, mirando a los ojos a los compañeros, somos orgullosamente peronistas. Nosotros somos orgullosamente doctrinarios. Nuestra doctrina es superior. Nuestra doctrina también es una doctrina para todos los pueblos y necesitamos a todos los pueblos. Y somos nacionalistas y tenemos dibujada la celeste y blanca en la piel, pero abrimos los brazos y recibimos a todos los pueblos, porque nuestro pueblo es un pueblo síntesis de pueblos, de los musulmanes, de los judíos, de los evangélicos, de los católicos, de los ateos, de todos, de todo. Y ahora estamos recibiendo del otro lado del Atlántico, y la verdad que se están mezclando con los nuestros, y ahora cuando comen están saliendo unos atletas que de acá a 20 años, si comen, porque esto es lo que tienen que hacer, es comer, porque los músculos crecen con comida, con entrenamiento y con comida. Si no hay comida no crecen. Vamos a batir todos los récords, porque nuestro pueblo todo el tiempo se va recreando, todo el tiempo. Por eso nosotros somos un pueblo de brazos abiertos y vamos a seguir. Y Perón enseñaba, y por eso enseñaba esto que se llamaba la hermandad hispanoamericana. Y tenemos que ver con los europeos, y claro que sí, con los africanos, y claro que sí, y con los pueblos originarios, y claro que sí. Y de todos esos surgió una doctrina extraordinaria que Perón enseñaba, que salió del pueblo, no que la creó él. Él decía, mire, yo soy el escultor, la pieza está en la piedra, yo lo que hago es descubrirla, que no es lo mismo que inventar. No es lo mismo decir cuando el escultor hace la piedra en la madera, hace la forma en la madera o en la piedra, es porque ya está y la descubre y le da la forma, a pensar que uno inventa todo. Perón decía, la doctrina está en este pueblo maravilloso y yo lo que hice fue descubrirla. Y este pueblo maravilloso es el pueblo argentino. Y la primera vez que se rezó una misa en castellano en el Vaticano fue con este Papa extraordinario. Nunca se había rezado una misa en castellano en San Pedro. Y a mí tuve el orgullo de estar ahí. Y el Papa habló en castellano, y Patricia Sosa cantó en castellano, y Ariel Ramírez interpretó, el hijo, dirigió la orquestita, y la misa criolla, esa misa criolla que escuchábamos cuando éramos pibes. Y la hizo este Papa, y a vos se te ponían los pelos de punta, porque estabas en el medio de San Pedro
rezando la misa en castellano. Nunca se había rezado en 2014 años. En 2014 años nosotros tuvimos el orgullo de tener una misa en castellano con Patricia Sosa cantando la misa criolla en el Vaticano, y eso lo hizo uno de los nuestros. Y eso es y la misa criolla es de aquella época, y se volvió a repetir. Todo esto es lo que hace el peronismo. Y uno no puede decir que el Papa es, pero cuando uno lo entiende, cuando habla, es porque sabe que habla parecido. Por eso es nuestra conducción estratégica, porque sabemos que ese mundo es el mundo que nosotros queremos. No vamos, está claro que es un hombre, pero la visión que tiene del mundo es la visión que nosotros queremos para todos los pueblos del mundo. Todos los pueblos del mundo hermanados. Y por eso cada vez que puede nos invita a rezar por la paz en el mundo. No para que un pueblo destruya a otro, sino para que los pueblos se amen entre sí, porque todos los pueblos son necesarios. Todos los pueblos son necesarios. Y entre ellos el pueblo argentino, que es un extraordinario pueblo, que ha sintetizado en una doctrina de amor y paz la mejor manera de vivir. Y la mejor manera de vivir en comunidad es la comunidad organizada. Así que nosotros, los orgullosamente peronistas, decimos, querida Evita, querido Perón, acá estamos, gustosos para decir una vez y para siempre, presente mi general, para lo que quiera mandar.